y velados rostros de los despotismos en una ciudad estructurada bajo lógicas mercantiles y mediáticas, y de una cultura colombiana que todavía padece de la tradición hacendaria premoderna, la cual impone su intolerancia política y antidemocrática. Ahora comprendo. Cada artículo surgió como una provocación, una indagación a los esquemas del statu quo tradicional y neoconservador que tanto en mi país como a nivel mundial se establecen y ejercen. Estos ejercicios del pensamiento contienen entonces una apuesta y una propuesta, la de permanecer atentos y críticos ante las brutales embestidas de un tiempo de amenazas, cuyo proyecto perverso en un momento globaliza al mundo con hilos financieros y políticos imperiales y en otro momento lo divide en solitarias regiones culturales, generando exclusión, miseria, terror, crueldad y miedos masivos en red. Sí, este libro es una invitación a pensar en un artista intelectual que mantiene una actitud de confrontación y aprovechamiento, es decir, la de estar adentro del proyecto global y a la vez en la periferia del mismo. En el adentro como crítico, no conciliador, en la periferia como sujeto reflexivo, combativo, resistente, no escapista. Estar adentro y afuera. Ambigua actividad del artista e intelectual crítico. Estrategia del caballo de Troya ante los mecanismos de autoridad y de conservación. Ello significa distanciamiento y solidaridad, fortaleza y vulnerabilidad, lucidez y peligro. He aquí la imagen del que indaga hondo en la desesperación de su época y sin embargo grita que ha encontrado la veta para levantar una obra, justificar una vida. Es un desafío de desafíos. Tal fue mi apuesta, tal el resultado del libro que hoy nos congrega. Esta postura escritural que asume la poesía como un acto de reflexión, uniendo a un yo que piensa con un yo que crea, y que considera al poeta como crítico y al crítico como poeta, fue una de las grandes enseñanzas que nos dejaron en Colombia y en Latinoamérica algunos poetas que exigían tener conciencia y autoconciencia del trabajo artístico e intelectual. Ellos se apropiaron de la concepción del escritor moderno, analista de su tradición y de su presente, autónomo y con pulsión crítica, lúcida y reflexiva. Desde esta apertura, la poesía se considera como un medio de reflexión, al unir teoría y práctica artística, reflexión e imaginación, filosofía y poesía, edificando una metapoiesis sobre la actividad del artista. El poeta toma la actitud del crítico y el crítico la del poeta. La crítica creativa será algo importante, pues fusiona teoría y discurso con imaginación y creatividad, convirtiendo a este hacedor en un permanente vigía con un trabajo desde y sobre el lenguaje. De esta manera, la apuesta teórica e imaginativa de algunos integrantes del grupo colombiano Los Nuevos, de la década del 20 del siglo pasado, Luis Tejada, Luis Vidales, Jorge Zalamea, por ejemplo, y del grupo Mito, donde encontramos a Gabriel García Márquez, Héctor Rojas Erazo, Álvaro Mutis, y en especial a su creador Jorge Gaitán Durán, fue de suma importancia para los poetas posteriores. Sus visiones ético-estéticas superaban no solo al intelectual que unía la literatura con la política burocrática partidista, sino al poeta puro, independiente de la política y de los problemas de su tiempo. En el siglo XX, varios poetas latinoamericanos asumieron con rigor los retos
que su oficio y destino literario les exigía, pero también pusieron las palabras en situación humana, histórica, crítica y propositiva. Recordemos el maravilloso oficio de inteligencia y creación de Lezama Lima, Octavio Paz, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Alfonso Reyes, Vicente Huidobro, Aldo Pellegrini, César Vallejo, José Gorostiza, Luis Cardosa y Aragón, Rosario Castellanos, para nombrar solo unos cuantos, que fusionaron de forma grandiosa ensayo y poesía. Para ellos, el diálogo entre lo local y lo universal, como proyecto intelectual y político-social, era necesario para sacar del provincialismo cultural a los países latinoamericanos. Diálogo que ayudaba a generar un modelo de escritor polémico, riguroso, disciplinado y, ante todo, creador de un lenguaje distinto y renovador del existente. Un creador que, con el ejemplo de su heterodoxia, de su pluralismo ideológico y de su irreverencia permanente, desajustaba las verdades supuestamente inamovibles y ponía en crisis los fundamentos del lenguaje y de las instituciones productoras de verdades autoritarias. Tal es también mi postura, tal la enseñanza de estos poetas para mi generación. Fue y lo es aún una empresa difícil y ardua, con un ethos y un patos modernos frente a los problemas de nuestro tiempo. Quiero recordar aquí algunos escritores e intelectuales colombianos de los años 60 y 70, que asumieron con pasión el espíritu crítico de las estéticas de la protesta y la propuesta. Baste nombrar solo algunos de los que ya no están entre nosotros: Rafael Gutiérrez Girardot, Estanislao Zuleta, Orlando Paz Borda, José Manuel Arango, R.H. Moreno Durán, Arturo Alape, Germán Espinosa, Jaime Mejía Duque. Son escritores colombianos y novelistas y algunos poetas, ensayistas que en los últimos tiempos ya murieron, y este es un homenaje que ellos hago yo aquí, puesto que ellos realmente para mi generación son muy importantes desde el punto de vista de la tradición. Sí, Jaime Mejía Duque. El año pasado se nos fue también Alape, Rafael Gutiérrez Girardot, intelectual en Alemania, y bueno, Orlando Paz Borda murió hace 2 años también, que era un intelectual también intelectual. Y concluyo con estas pocas palabras. Sea también la oportunidad para dedicarles este libro a mis amigos poetas argentinos, casi todos aquí reunidos, porque con su obra nos dan una enseñanza de talante crítico, estético y ético vital, y sobre todo porque cotidianamente viven plenos de poesía. Para ellos mi afecto y admiración. Estas eran las pocas palabras de presentación del texto que tenemos hoy y nos congrega, que es Rostros del Autoritarismo. Si gustan podemos leer algunos, la parte de él, ¿no? Listo.